computacionales y telecomunicaciones, y José Cabrera, investigador senior y líder de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Antes de darle la palabra a estos importantes expertos, vamos a comenzar hablando un poco de la nueva licencia del ChatGPT, el proceso y el protocolo del uso. Esta licencia ofrece funcionalidades avanzadas a la versión gratuita que facilitan una experiencia de usuario más fluida, más potente, más herramientas, pero es importante seguir un protocolo de uso para maximizar su potencial y garantizar su correcta implementación. Entonces, les agradezco si me confirman si están viendo la presentación. Sí, ya se puede ver. Listo. Bueno, entonces vamos a tener ChatGPT en la UNAP. ¿Cómo acceder a la licencia de ChatGPT en la UNAP? Porque es bastante importante que todos sepamos el proceso. Em, Alguien alzó una manita. De pronto, si tienen alguna pregunta por el chat, nos van escribiendo y les vamos dando respuesta. Pues bien, las generalidades de la licencia. ¿Quiénes pueden hacer uso de esta licencia? Profesores y personal administrativo de la universidad. Está enfocado exclusivamente para profesores y personal administrativo. ¿Cuáles son los horarios de la licencia? De 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Por qué esto? Lo que pasa es que la licencia se necesita siempre estar actualizando la contraseña y eso lo hace el auxiliar del laboratorio. Entonces, es en horario laboral. Sin embargo, se analizarán casos especiales de alguien que la necesite usar un fin de semana, un estudiante, un profesor de doctorado, casos especiales, pero la entrega como tal de las credenciales y contraseñas solo se puede hacer en horario laboral. Por ejemplo, si alguien dice el sábado, no, necesito la licencia, no se puede porque no está disponible el auxiliar del laboratorio, porque no es su horario laboral. ¿Cuál es el tiempo de uso? Mínimo 1.50 horas, o sea, hora y 50 minutos por usuario y según disponibilidad. Esta como una herramienta, pues va a estar agendada y se cuenta con la disponibilidad. Si de pronto hay una franja más grande, se puede estudiar el caso para aumentar el tiempo del uso de la licencia. ¿Cuál es el propósito de esta licencia? Es el uso exclusivo para actividades relacionadas con la universidad. ¿Cómo es el proceso? Es súper sencillo. Se hace una solicitud a través del formulario donde tenemos todas las herramientas del laboratorio de una app Creative. Este formulario con la información de los protocolos y el proceso adecuado del uso se estaría enviando en los próximos días a todas las personas que estuvieron inscritas en este conversatorio. Entonces, en el formulario va a estar la parte donde dice herramienta ChatGPT, se solicita. Después se verifica la disponibilidad de la herramienta según la agenda, se aprueba el uso y se envía los protocolos de uso y se notifica a través de correo electrónico las credenciales y las instrucciones para acceder a ChatGPT Plus. Hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones. Hay unas adicionales que serán enviadas, pero las principales es que se recomienda, y esto es fundamental y clave que lo tengamos en cuenta, es que no podemos ingresar información personal sin medidas de seguridad. Tenemos que tener un uso responsable para proteger la privacidad o la integridad de los datos. No solo los datos personales, sino también los datos que puedan ser delicados de la universidad. Y se recomienda siempre salvar la información, o sea, copiar toda la información que nos generó la herramienta en un documento aparte de Word para uso ya personal, personal laboral, y borrar el historial después del uso. Esta es una recomendación súper clave por si hay información privada de algún proyecto, de alguna investigación, no quede siempre en el historial de uso. Lo otro es que hay que ser transparentes y honestos con el uso. Entonces es necesario atribuir las ideas que han sido generadas por el ChatGPT para evitar plagio. Informar en caso a los estudiantes o colaboradores cuando se ha utilizado esta herramienta para generar contenido. Y es importante entender que el uso adecuado será responsabilidad de los docentes y los administrativos. Algo adicional es que recomendamos la revisión del protocolo y el proceso del uso, que estará disponible también en el formulario de la solicitud de herramientas. En caso de que se presenten preguntas o se requieran asesorías adicionales,
adicionales, nos pueden escribir a través de creative.lab@unap.edu.co, pero también vamos a generar una serie de espacios de conversación, de conocimiento de la herramienta, de buenas prácticas, de mejoras de prompts, de búsqueda. Incluso si ustedes tienen sugerencias de espacios de conversación adicionales para la herramienta, también nos lo pueden sugerir y estamos abiertos para ello. Muchísimas gracias. Para continuar con la agenda de la mañana, hablaremos de las diferencias entre la licencia gratuita versus la licencia paga del ChatGPT, para lo cual damos la bienvenida a Carlos Oyola. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos, compañeros, pues a todos el día de hoy. Pues arranco pues agradeciendo pues a la doctora Adriana, digamos, por intermedio de su oficina, precisamente el acompañarnos en el desarrollo de esta iniciativa, digamos, así que es algo bien interesante, bien importante pues para nosotros a nivel del tema profesoral. Pues nada, vamos a arrancar inicialmente hablando, entendiendo un poco lo que es la diferencia, ¿no? Inicialmente cuando nosotros entramos a trabajar con ChatGPT, pues muchas de las funcionalidades hoy en día pues, están liberadas como gratuitas. Sin embargo, ¿qué nos vamos a encontrar nosotros o qué vamos a empezar a trabajar cuando hablamos de la licencia paga, digamos, diferente frente al tema de la licencia gratuita? Inicialmente, lo que vamos a encontrar nosotros es, lo primero que hay que entender es que en lo que es a nivel de inteligencias artificiales generativas, el contexto lo es todo. Es decir, cuando hablamos del contexto, estamos hablando de lo que usted le cuenta a la inteligencia artificial antes de empezar a trabajar. Muchas personas a veces se frustran utilizando temas de inteligencia artificial porque como que comparan, ponen en la misma balanza, digamos, un chat GPT con una herramienta tradicional de Google, como una herramienta de búsqueda normal. Resulta que inicialmente eso no funciona igual. Cuando nosotros vamos a trabajar con temas de inteligencia artificial generativa, como el caso de ChatGPT, la idea es que a medida que nosotros vamos especializando la inteligencia artificial, ¿cómo la especializamos? Utilizando, por ejemplo, los roles. Actúa como un científico de datos, actúa como un investigador educativo, actúa como un experto en tal campo. A medida que yo voy especializando el rol de la personalidad digital que voy a trabajar, el campo de conocimiento, a medida que le voy contando, digamos, sobre mi trabajo, la inteligencia artificial se va especializando más y va llevándome a resultados que son mucho más pertinentes. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues lo que se llama, digamos, el contexto es lo que permite llegar a operaciones que son avanzadas en la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con las versiones gratuitas? Si bien es cierto, digamos, nosotros tenemos una amplia posibilidad de utilización con la versión 3.5 y ahorita con la versión 4.0, 4.0, eh, tenemos, digamos, se han ampliado un poco, digamos, las posibilidades. ¿Qué es lo que pasa? En un trabajo real, cuando ya uno está adelantando todo un trabajo, por ejemplo, de investigación, de planteamiento, digamos, de entrar a utilizar en forma avanzada la inteligencia artificial, pues el número de peticiones que uno puede realizar con las versiones gratuitas, el número la cantidad de contexto que usted le puede transmitir a la inteligencia artificial es mucho más limitada. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros empezamos, digamos, a desarrollar un proceso en el cual yo, por ejemplo, le digo, mire, yo voy a trabajar con un experto en el campo de la administración y ese experto en el campo de la administración va a trabajar en ese subtema y lo estoy especializando en la inteligencia artificial en su tema en particular y en un momento determinado, pues, me dice ya, usted no puede enviar más mensajes o no puede transmitir más mensajes a la inteligencia artificial en un rango de tiempo. Eso es una limitación pues bien importante porque automáticamente trunca, pues ahí se me detiene todo el trabajo. Con una versión, digamos, como esta versión paga,
pues nosotros lo que tenemos es, si bien es cierto que no es ilimitado, lo que tenemos es que se amplía la cantidad de contexto que nosotros podemos transmitirle a la inteligencia artificial para poder especializarlo. De igual manera, voy a compartirles a ustedes una pantalla acá. Permítanme un segundito. Eh, yo les comparto aquí la pantalla. Y- Listo. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya se ve. Ah, está viendo la pantalla de ChatGPT, ¿cierto? Sí, ¿O no? así es. Acá, listo. Vale. Entonces, están viendo en este momento mi pantalla de ChatGPT. No, Eh, ahí ya estamos viendo la de Zoom, como la página de Zoom de Zoom. Internet. Ok, y acá. Ya están viendo la ChatGPT acá. Ahí sí, ya, la de ChatGPT. Perfecto. Listo. Entonces, si ustedes se fijan ahorita, pues nosotros contamos ya con la versión 3.5, la versión 4o, y la versión 4. En la versión paga, nosotros vamos a contar, aquí en mi caso yo utilizo una licencia paga, se nos activa esta versión que dice 4. Ahorita en estos días se va a liberar la versión 4.5, que inclusive es mucho más avanzada. Pero nosotros, digamos, podemos lograr diferente entre estas dos? Lo primero, tenemos temas de simulación. Hay temas, por ejemplo, en los cuales nosotros podemos, sobre todo, trabajar lo que se llaman las personalidades digitales. Cuando nosotros hablamos de una personalidad digital, esto nos permite hacer cosas como esta. Permítanme, les muestro, en este caso, por acá, perdí aquí. Bueno, en el caso de las personalidades digitales, nosotros podemos por ejemplo, hacer simulaciones de decir esto, miren, yo quiero que hagamos una conversaciones interactivas en las cuales, por ejemplo, usted va a ser mi tutor de inglés, usted va a corregirme en tiempo real, digamos, lo que yo escriba, o usted va a ser mi tutor de debate. En las versiones 4.0 hacia arriba, digamos, el tema de la interactividad con la inteligencia artificial, digamos, está muy desarrollado, cosas que no pasa con la versión 3.5. Si yo le digo, por ejemplo, en este caso, yo aquí tengo, por ejemplo, una versión 4.0, voy a pasarla aquí a la versión 4, y yo le digo, por ejemplo, que vamos a simular un escenario en el cual tú serás el filósofo Platón y me contestarás con todas sus frases, con todo esto, o contextos de sus libros, y yo seré tu estudiante y discutiremos sobre filosofía, por ejemplo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí en este caso, yo lanzo un tema de una simulación y en este caso, hola maestro, vamos a hablar sobre el alma. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ya la inteligencia artificial toma un rol. En este caso, y me está hablando, tomando, digamos, el rol del filósofo Platón. Yo puedo arrancarme, digamos, a hacer toda una discusión basada digamos, las enseñanzas de Platón y puedo tener esa conversación interactiva. ¿Qué pasa cuando yo tengo versiones 3.5, cuando tengo versiones? Entonces, en la versión 3.5, por ejemplo, si yo quiero tener una conversación interactiva con un personaje, pues esa conversación interactiva, realmente, digamos, muchas veces en 3.5 lo que hace es que él empieza a preguntar y responderse al tiempo. Digamos, no me da la opción de la interactividad. Aspecto que sí puedo lograr yo con las versiones 4.0. Eh, ¿Qué pasa, digamos, si yo hago esto mismo en 4,
en la versión 4 o pues arranca, digamos, la simulación porque ya es un modelo de ChatGPT 4.0. Sin embargo, el problema es que la cantidad de mensajes, la cantidad de interacciones que yo puedo transmitir en un momento determinado puede ser esto, digamos, es limitada. Entonces, si yo voy a llevar esto, por ejemplo, a un aula, si yo, por ejemplo, quiero hacer una simulación detallada que sea más larguita, pues va a truncar. Mientras que si ya tenemos a disposición ahorita, digamos que la universidad hace este esfuerzo de suministrarnos la versión 4.0, pues nosotros logramos, pues, por ejemplo, llevar esto tenemos la posibilidad de llevarlo a un aula de clase o tenemos la posibilidad, por ejemplo, de planear, digamos, ciertos tipos de actividades que puedan en un momento determinado, pues, involucrar mayor cantidad de contexto. Esto ocurre para cualquier tipo de simulación que yo vaya a realizar. Adicionalmente, yo quiero mostrar acá, nosotros tenemos una ventaja con la versión 4.0 y es sobre todo los que hacemos temas de investigación y es todo lo que es el acceso a datos. Eh, una evolución importantísima es que actualmente yo, por ejemplo, ahorita puedo cargar directamente desde el equipo eh, la data con la cual yo voy a hacer una investigación. Sin embargo, lo que ha llegado nuevo es que adicional a esto, yo puedo, por ejemplo, conectar con mis unidades de Google Drive y en mis unidades de Google Drive tener toda una documentación. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una revisión de un marco teórico, yo podría tener una carpeta en Google Drive donde tuviera toda la documentación que he levantado y utilizando el ChatGPT, ya la versión Plus, eh, poder hacer la conexión a todos estos documentos y decirle, por ejemplo, hágame una comparación entre los documentos que yo tengo acá establecidos dentro de esta carpeta, hágame una comparación, sáqueme elementos comunes, hágame resumen, hágame un cuadro de tal cosa. Entonces me permite, tengo la opción de consolidar esos documentos, aspecto pues que me parece supremamente interesante. Esto lo he utilizado, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo una investigación donde tengo que levantar el marco teórico que incluye países de toda Latinoamérica. Y tenía, digamos, una de las aspectos donde uno consume más tiempo es haciendo extracción de información de esos documentos. Ahorita yo puedo hacerlo de una manera muy rápida, creando mis carpetas por investigaciones y poder, digamos, en un momento determinado jalar esa información para hacer análisis. Ahora, yo pudiera también, digamos, no solamente información de texto, sino también información numérica. Yo acá, por ejemplo, cargué información para hacer esto, eh, para utilizar información estadística. Si bien es cierto, nosotros contamos con software potente, como SPSS y demás softwares estadísticos, pues la verdad es que ahorita tenemos eh, una posibilidad supremamente interesante y es de acercarnos más a la ciencia de datos, más a la utilidad de estadística, sin necesidad de ser unos super expertos, digamos, en el tema matemático. Yo pudiera llegar utilizando estas herramientas de ChatGPT 4, por ejemplo, y eh, herramientas como Google Colab, poder hacer análisis bien interesantes. Yo sencillamente voy a mostrar algo muy básico. Entonces, por ejemplo, aquí, por favor, realiza un análisis exploratorio de los datos, construye y genera los gráficos que sean pertinentes. Aquí tengo una data de ejemplo, X, digamos acá. Aquí se está mostrando algo bien interesante. Es que mira que en el caso de las versiones de 4.0, 4.0 no solamente le permite a uno hacer la consulta, sino que también él desarrolla el programa para consultar, esto lo hace en Python, desarrolla el programa para consultar los datos y adicionalmente lo ejecuta. Entonces aquí, digamos, se está viendo que no solamente está construyendo el programa, sino que va a empezar a ejecutarlo, pues para resolver esto que yo le estoy solicitando. Si bien es cierto, digamos, cuando los datos no son tan grandes, yo los puedo ejecutar directamente de acá, pues tengo una posibilidad bien interesante para poder, digamos, hacer todo el tema de análisis exploratorio y demás. Algo que me pareció descrestante fue en un momento determinado, yo estaba aplicando cierta técnica
desarrollando desarrollando una investigación, ¿cierto? Y en ese momento, pues, ¿qué pasó? Cuando yo empecé a hacer el tema de la investigación, estaba aplicando una técnica y en un momento determinado, dentro de las recomendaciones, me decía la inteligencia artificial. Probablemente esta técnica no sea la mejor para realizar esta, ¿qué? Esta investigación, sería mejor tal otra, tenga en cuenta tales variables. Entonces, cuando hay una estructura con la cual uno va a desarrollar, por ejemplo, temas de investigación, pues la inteligencia artificial, sobre todo estas 4.0, que son mucho más interactivas. Digamos, la 3.5 es muy rápida para responder datos, pero la 4.0, versiones 4 hacia arriba, son muy potentes para temas de interactividad. Entonces, por ejemplo, acá, mire, acá ya tengo, mire, esto, mientras yo estaba hablando, esto empezó a hacer todo el análisis. Aquí está, digamos, desarrollando toda tema estadístico. Y estamos hablando de solamente estadística descriptiva. Yo podría, por ejemplo, acá eh, aplicar problemas de regresión lineal, problemas de segmentación, problemas de K-means, en lo cual, digamos, pues básicamente la manipulación de los datos va a ser algo, pues, supremamente fácil de hacer. Yo pienso, inclusive, yo soy contador público, pertenezco al programa de contaduría pública. Nosotros estamos involucrando muy fuertemente en el nuevo Pensum, precisamente ese tema de inteligencia artificial. Y hay cosas que yo, digamos, analizando todo lo que ha llegado que estoy viendo. Por ejemplo, temas como el manejo de la información en hoja de cálculo probablemente se va a reevaluar mucho porque están llegando herramientas en las cuales directamente usted podría en un punto determinado entrar directamente a consultar el dato usted sencillamente preguntando. Yo quiero un cuadro que haga tal cosa, que compare tal cosa con tal otra. Entonces, estamos llegando, haciendo una evolución de esa transición donde todo teníamos que hacerlo a sencillamente a saber cómo analizar el dato y qué es lo que necesitamos para poder pedírselo a la inteligencia artificial. Segundo aspecto que me parece supremamente interesante es todo el tema de los GPTs. Cuando nosotros hablamos de GPTs, estamos hablando de la posibilidad, por ejemplo, de personalizar inteligencias artificiales. Yo aquí tengo construidos varias inteligencias, digamos, personalizadas, varias inteligencias artificiales. Esto, digamos, en las versiones pagas, pues me da una mayor posibilidad de personalización. Por ejemplo, acá yo tengo un experto en competencias educativas. ¿Qué es lo que tiene ese experto? Ese experto tiene por lo menos unos 20 libros sobre competencias educativas. Entonces, si yo pregunto información sobre esta temática, pues él directamente me puede entrar a sugerir, directamente a buscar en los libros, comparar, hacer cruces. Temas, por ejemplo, como GPTs que son, digamos, comerciales, por ejemplo, este de Consensus. El tema de Consensus me permite a mí buscar información en bases de datos, en todo el tema de Scopus, buscar, digamos, artículos que sean relevantes. Entonces, hacer un estado del arte se disminuye muchísimo la velocidad cuando manejamos esto. Tengo este otro que se llama SolarGPT, que se conecta directamente a Google Scholar. Algunos que utilizo en el día a día, por ejemplo, Tributarista Colombia. Aquí yo he cargado todo el tema tributario colombiano, estatuto tributario, código civil, cantidad de códigos con las cuales, digamos, en muchas ocasiones se necesita responder un caso en particular. Eso, por ejemplo, yo lo puedo hacer a través de GPTs, y esto usted los puede construir utilizando esa versión paga y los puede personalizar. Es decir, si en cada programa tienen una necesidad en particular, podrían construir sus propios GPTs para suministrarlos, digamos, a sus profesores, poderlos trabajar. Algunos otros que son muy propios. Yo soy coordinador de la especialización en planeación tributaria. Aquí, por ejemplo, yo tengo alguna información que es básica. Hay que entender que hay GPTs que son privados y hay GPTs que son públicos. Yo tengo GPTs que son privados, que están asociados a mi cuenta comercial,
que digamos la información no sale del contexto del GPT privado. Y hay GPTs que son públicos, por ejemplo, como estos de Consensus o Solar Scholar, donde pues básicamente yo le doy acceso a una cantidad de personas a que utilicen como tal mi GPT. ¿Y qué es lo que gano yo? Yo gano cierto nivel de monetización cuando ya estos GPTs se vuelven, digamos, muy exitosos. Algunos otros, por ejemplo, abogados laboralistas y en general, digamos, puedo construir lo que son expertos utilizando esta versión comercial. En general, digamos, realmente todo lo que es la versión comercial, a nosotros realmente lo que nos agrega es potencia a la hora de trabajar, que no se nos corte el trabajo a la mitad, que podamos tener cargas de datos que sean más grandes, poder, digamos, tener mayor interactividad, poder en un momento determinado esto no solamente subir de a un archivo, sino conectar orígenes de datos que sean grandes. Entonces, digamos, aquí podemos ampliar muchísimo, digamos, la potencia de lo que estamos desarrollando nosotros con nuestras versiones gratuitas, digamos. Es sencillamente ponerle vitaminas a eso que estamos desarrollando. Ahora, se estima que con la versión 4.5, en general, digamos, las versiones que vienen nuevas que se van a liberar, estamos, digamos, alrededor de un mes que se liberen a estas nuevas versiones, pues ya se agregan muchas más potencialidades. Por ejemplo, tener la posibilidad de usted directamente en un momento determinado utilizar directamente desde el computador, como ya lo estamos haciendo, porque ya está liberado en la versión de celular, en estas versiones Plus, poder utilizar una conversación de voz en tiempo real con la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, en un momento determinado, utilizo la inteligencia artificial como tutor de lenguas. Entonces yo le digo todos los días, prendo mi inteligencia artificial, la aplicación de GPT en el computador, empiezo a decirle, bueno, vamos a practicar inglés hoy, vamos a tener una conversación interactiva y en esa conversación empezamos a tener la conversación y al final de cada interacción la inteligencia artificial me dice, mire, aquí usted pudo haber mejorado tal frase o esta frase en inglés no es correcta, mejor hágalo de esta manera y tengo un tutor en forma interactiva. Esto actualmente ya está libre, digamos, en las versiones 4.0 para celulares, pero, digamos, va a ser algo que se va a liberar en la aplicación de escritorio. Entonces, para todos nuestros profesores, esto va a tener la posibilidad de poder ser utilizado, digamos, entonces, tener usted su propio tutor en cualquier tipo de conocimiento que usted requiera, matemáticas, lenguas y demás, pues que nos permitan, pues, ampliar esas posibilidades. Algo supremamente interesante y ya para finalizar que me gusta de esto es la posibilidad de usted tener un conocimiento que puede llegar a ser complejo, muy complejo, y bajarlo a un nivel en el cual usted pueda entenderlo y a partir del nivel donde usted lo entienda, irlo desarrollando e ir creciendo. Em, Aspectos, por ejemplo, como la matemática difusa y en general, son temas que pueden sonar complicados, pero cuando uno empieza a trabajarlos con esto y empieza a ver que le empiezan a reducir esa complejidad, pues nos pueden llevar, digamos, a niveles de conocimiento bien interesantes que se pueden explorar con esto. Pues la idea era poderles hablar a ustedes en 20 minuticos de muchísimas de las ventajas que tiene en estas versiones Plus. No es una charla completa de todas las posibilidades de ChatGPT, pero yo pienso pues que, digamos, es sencillamente quería hablar de aquellas cosas que me llaman mucho la atención, precisamente de estas versiones Plus. Vale, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Carlos. Sin duda nos deja súper antojados con esta herramienta y muy expectantes de todo lo que podemos hacer. Y ahora le damos la bienvenida a Alfredo Díaz, quien nos compartirá sus experiencias y mejores prácticas utilizando ChatGPT en el ámbito educativo. Bienvenidos, Alfredo. Inicio. Bien, espero me estén escuchando. Por favor, me confirman. Y Carlos, que me permita compartir también mi pantalla ahorita. Carlos, para dejar de compartir la pantalla, ¿sí me están Listo, escuchando? listo. ¿Me confirma si ya no la ves? Aún yo la estoy viendo, tal vez. Permíteme ya, un No segundito. sé si. Vale. Listo, ya. Ah, muy bien, Carlos, gracias. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a compartir
un poco la experiencia que nosotros hemos tenido y hemos venido desarrollando dentro de la utilización del ChatGPT y en realidad todas las herramientas de inteligencia artificial, y una de ellas pues es ChatGPT en este momento en el aula de clase. Esto a todas dudas nos ha cambiado la manera como nosotros desarrollamos nuestro plan de clases, como nosotros desarrollamos la evaluación docente, porque definitivamente esta herramienta quedó para quedarse en el ámbito académico, en el día a día, en la vida, en la investigación, en el desarrollo de incluso gobierno y en el sector empresarial. ¿Y qué es lo que significa esto? Que nosotros no podemos luchar contra ChatGPT, sino que tenemos que volverlo un aliado, pero ya sabemos todo ese potencial que tiene ChatGPT hacia la producción de contenidos, hacia la generación de ciertos contenidos, hacia dar respuestas a preguntas, y por lo tanto nuestro quehacer docente debe cambiar tanto en la forma de evaluar como en la forma de impartir los contenidos. A nosotros se nos ha creado un reto muy grande, un reto grandísimo, porque si bien antes un estudiante quería resolver alguna duda o nos preguntaba a nosotros o posterior a la clase iba y hacía las consultas en biblioteca o en el sitio donde estuviera, pero hoy en día usted está impartiendo la sesión, la clase, el conocimiento e inmediatamente él está preguntando a ChatGPT y empieza a cotejar qué es lo que nosotros estamos diciendo con respecto a lo que el ChatGPT está contestando. Y con un reto muy grande, ChatGPT tiene una certeza muy amplia, un criterio de exactitud dentro de las respuestas que puede poner en duda a veces nuestras opiniones o a veces el contenido que nosotros estamos impartiendo. Entonces, hemos dado un giro hacia la utilización de ChatGPT y lo hemos utilizado mucho más creativamente en el apoyo, en el desarrollo, a través de algo que en el área de ingeniería llamamos metodología ágil. Hacer desarrollos ágiles y que la herramienta de ChatGPT se convierta en ese aliado, pero que no reemplace el conocimiento ni reemplace esa capacidad que nosotros queremos desarrollar y esas habilidades que queremos desarrollarle a los estudiantes en el desarrollo. Y nos hemos metido más trabajando con casos reales o trayendo del área del sector real, de la sociedad, de la empresa, para poder empezar a cotejar diferentes respuestas, evaluaciones y que el estudiante tenga la necesidad de pensar, de analizar, de evaluar los diferentes escenarios que el mismo ChatGPT le puede resolver. Pero para hacer eso, pues tenemos que seguirlo formando, tenemos que seguirlo educando sobre las bases del conocimiento y de las competencias para que él pueda a esa información hacerle una depuración, un reanálisis y poder presentar una propuesta mucho más adecuada al contexto que se está desarrollando. Voy a ponerles un caso que es muy interesante, es un caso bonito, es un caso que hacemos en clase, es una clase que nosotros hacemos en el cual le generamos un reto al estudiante. Y lo que yo voy a presentarles a ustedes, quiero que encadenen, que concatenen muchísimas áreas de aplicación del ChatGPT en el contexto académico, en el contexto real. ¿Y qué significa esto? El caso que les voy a presentar va a servir como investigación, va a servir como caso de clase, va a servir como caso de la vida real con un aporte social, va a servir como un caso que nos va a permitir generar un desarrollo y una evaluación científica sobre una casuística propiamente dicha. Y obviamente, pues va a permitirnos generar conocimiento a través de los estudiantes. ¿Cuál es el caso? Y se lo voy a colocar aquí en reto. Esta es una zona abajo del Río de Oro, en Girón, en donde yo como profesor le coloco a los estudiantes el siguiente caso. Hay una finca por aquí que yo tengo o me ofrecieron comprar
hay una finca por acá que me ofrecieron comprar, pero yo quiero saber cuáles son las posibilidades de que esa finca sea arrasada a través de las inundaciones del río. Es un tema muy importante. Yo quiero saber qué pasa si el río se inunda y qué va a pasar con mi finca o qué va a pasar con el área que yo vaya a comprar. Pero también hacemos una traspolación de este caso y lo llevamos a qué pasa si concedemos aquí un permiso de urbanización en esta zona y en esta zona. ¿Qué va a suceder? Pero lo que vamos a ver va a ser sorprendente, en el cual yo le voy a pedir a GPT que me ayude en esto. Profe, qué pena. ¿Está compartiendo pantallas que Sí, no estoy podemos ver? compartiendo Sí, pantalla, pero ya no lo vemos. no la ven. Ok. Listo. Entonces vamos a mirar acá nuevamente y le voy a decir a GPT que este caso de este río que se reúne con otra quebrada que llega y conforman el Río de Oro, yo quiero que me ayude a que aquí, si le vamos a dar una licencia de construcción o a alguien, me digas las posibilidades de que esa zona se inunde o no se inunde, de acuerdo con el crecimiento de las lluvias en un momento determinado. Incluso le podemos decir a GPT, calcúleme la erosión que se puede estar presentando. Pero todo esto me lo va a hacer GPT. Todo esto, GPT me va a dar las herramientas y yo lo que tengo que hacer es poderlas analizar, poderlas integrar y poder desarrollar alguna aplicación que pueda a la alta dirección, a la alta gerencia, tomar ciertas decisiones. Para eso yo voy a hacer uso de los siguientes elementos. Lo primero que voy a mostrarles a ustedes es que yo ya creé aquí una lista de prompt para poderlo desarrollar mucho más fácilmente. Y yo lo que necesito es tener estas imágenes y mandárselas a ChatGPT y decirle, señores ChatGPT, calcúlenme cuál es el área de inundación si el río se me crece 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, el metraje de acuerdo con los milímetros de lluvia que hay. Y ChatGPT tiene que ayudarme o me va a ayudar a hacer absolutamente todo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo ya tengo la sesión abierta aquí de ChatGPT. Vamos a trabajar con un tema aquí de inundación del río. Voy a entrar acá a usar mi ChatGPT normal, el 4.0 o el 4, la versión del 4 la voy a utilizar, podría estar utilizando la 4.0 y vamos a hacer lo siguiente. Voy a mandarle un mapa satelital que se ha descargado, este mapa satelital. Simplemente yo le puedo decir a ChatGPT, descárgueme mapa satelital y él me lo va a descargar. Para efectos de abreviarlo, lo voy a sacar aquí muy rápidamente. Y como yo ya tengo los prompts creados aquí, aunque no le di una personalidad, que lo mejor era haberle dado una personalidad desde el principio, no le di una personalidad, pero le voy a decir a él que tengo un archivo. Los términos técnicos pues van a ser del área profesional sobre que se está aplicando el ChatGPT. Y le voy a decir, mire, yo tengo este mapa, es un DEN, es un mapa de elevación de terreno digital, y yo quiero que por favor me muestre ese mapa y ya él lo grabe para poder hacer un modelo de inundación. Entonces ChatGPT toma esta información y yo aquí les estoy mostrando a ustedes cómo la información es multiformato. No necesariamente yo le puedo decir, le voy a decir a ChatGPT, hágame esto en formato Excel. Yo le estoy diciendo aquí, hágamelo en formato de este tipo de imágenes que es un TIFF o un PNG, cualquier otro tipo de formato de imágenes. Voy a cargarle un poquitico más de información porque me faltó alguna información aquí para que él me cargue la imagen y ustedes van a ver el mapa de terreno propiamente montado sobre este mapa. Y luego le voy a decir, este mapa tiene asociado un río. Vamos a asociarle ahorita un río para que este mapa que quedó asociado con el río pueda llevarme este río y colocármelo sobre el mapa. Y luego le voy a empezar a decir, venga,
cojan esto y llévenmelo a un programa en Python o en R o lo quiero en QGIS o en cualquiera de las herramientas que tenemos para todo lo que es la generación de imágenes, imágenes satelitales, imágenes de drones, imágenes tomadas a través de de análisis de terreno. Todo lo que yo quisiera se lo puedo colocar aquí y él va a empezar a hacer ese tipo de análisis. Vamos a ver, está un poco lento el análisis, parece que hubo, vamos a hacer, ahora sí, ya lo está creando. Vamos a mirar que lo cree y podemos ir cargando ahorita el Shift para que ustedes puedan ver el río. Entonces, aquí está la imagen generada, esta es la imagen satelital generada y ahora le vamos a cargar aquí el río. Vamos a ponerle el río y le voy a cargar el río, que es otra imagen que está cargada acá. Este es el río, está en un archivo zip. Y le voy a decir con el prompt que yo ya he preconstruido que por favor tengo un archivo zip con el río y por favor me muestre la imagen. Entonces, señores, yo le di ya toda la información al sistema de que pudiese empezar a analizar toda esta información, que en este caso es información geoespacial, y de ahí para adelante empiezo a aplicar los prompts que yo necesite calcular. Una cosa interesante es que a medida que vaya avanzando, aquí por ejemplo está el río, este es el río, con su latitud y longitudes colocadas en el modelo que está, y yo le puedo decir ahora, hágame un favor y me hace una superposición del río y me ajusta las elevaciones del río. Todo esto lo hace ChatGPT porque en realidad al interior es puras operaciones que nosotros estamos haciendo a partir de imágenes. Y él las imágenes las maneja como matrices y empieza a desarrollarla eso. Cuando yo ya le termine de decir eso, entonces le voy a decir a él posteriormente que por favor me haga el análisis de la inundación, que me haga todo el análisis de la probabilidad de inundación. Veamos aquí qué es lo que pasa. Aquí está. Ahí está en alguna tipografía, está mostrando algún tipo de error, está haciendo el análisis y él hace las correcciones si hay alguna información mal en el satélite o en la imagen del río superpuesto. Y ya la tiene listo. Y ahora le digo, por favor, muéstreme área potencial de inundación en el caudal del río. Cuando yo ya tenga esto listo, en el área de inundación, le voy a pedir que me lo pase a Python y me queda subirlo a Python, que lo tengo aquí abierto, que ya pues el ejercicio yo ya lo había hecho, estaba montado aquí. Este código que está desarrollado no lo desarrollé yo, todo absolutamente fue desarrollado a través de ChatGPT. Y por favor, hacer código en Python. Y aquí le estoy diciendo que me dé un informe de 2 metros del río y que cada 20 centímetros me haga el análisis de la inundación. Hasta ahora yo no he escrito una sola línea de código. Hasta ahora... Profe, creo que estamos viendo solo el Word. No Ah, se solo el ve. Word. Wow. Sí. ¿Por qué se me quedó tan amarrado? Oh, Dios. Archivo avanzados, todos, compartir pantalla. Ahorita está, ¿qué está compartiéndose? ¿No está compartiendo la pantalla? Pero el Word, ¿En el Word nada más? sí, señor. Ay, De Dios. pronto dejar de compartir y volver a compartir si Sí, le aparece voy la a imagen. dejar de compartir. Voy a aquí a compartir. ¿Ya? ¿Vale? Ahí, ¿qué pasó? Nada. Se sigue viendo el Word. Se sigue viendo el Word. Toda la pantalla. A ver, compartir. Ahí que se sigue viendo el Word. Sí, Dejar de señor. compartir. Ahora sí ya dejo de compartir.
y vamos a volver a compartir toda la pantalla. Ahorita en este momento, ¿qué están viendo? La imagen del río, sí, señor. Bueno, y ahora, El chat GPT. listo. Entonces, él ya me ha generado todo el código, ¿sí? Me han generado toda la imagen, me generó el check del río con los datos que yo le mandé y me hizo la simulación del nivel de inundación. Ahora, yo lo que le voy a decir, él está haciendo unas correcciones de medidas. Él intenta corregir eso y en este momento le voy a decir generar el código en Python. Y cuando me genere el código en Python, entonces ya podemos nosotros copiarlo, que ya lo había generado antes, lo copio y lo pego en mi editor de Python, que es este que está aquí, que espero estén viendo mi editor de Python. ¿Qué es lo que acabó de hacer el ChatGPT? El ChatGPT hizo todos los cálculos de inundación. El ChatGPT me hizo la simulación y yo ya tengo aquí un archivo animado que me generó el ChatGPT. Si ustedes pudiesen verlo, no sé si lo están viendo. Sí, Él se ve hace perfecto. la animación de la inundación y la está haciendo animación de la inundación por cada 20 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, todo depende del nivel de precipitación en milímetros cúbicos de agua que estén cayendo en la zona. Al final, yo voy a tener todos los archivos necesarios y requeridos para poder hacer un modelamiento. ¿Quién me hizo eso? Yo no he escrito una sola línea de código. Todas estas las está haciendo ChatGPT. ChatGPT me desarrolló todos los modelos, me desarrolló todas las líneas de código, me desarrolló los mapas de inundación simplificados y me generó absolutamente todo. Aquí le digo, genéreme el código en Python, con el errorcito incluso me lo corrige. Y acá está todo el código que es parte del código que ustedes van nosotros revisamos, y él me genera todo el código. Lo único que tengo que hacer es copiarlo y pegarlo, generarlo para que a partir de ese código se puedan generar estos mapas de inundación. Muy bien. Ahora, generé unos mapas de inundación a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, y ya con estos mapas de inundación, yo quiero ya hacer una composición. Tengo este mapa de inundación, tengo el mapa del terreno, tengo absolutamente todo y ya lo subo en alguna herramienta de sistemas de información geográfico. Y ustedes aquí aprecian el mapa de terreno que se sacó desde ChatGPT. Tenemos aquí el río marcado, este es el color del río. Este río, ¿de dónde lo tomó? Del ChatGPT, en donde estaba la ubicación del río original, que es esta ubicación, a través de las coordenadas, y está el mapa de inundación, que es este mapa de inundación. Y señores, ustedes acaban de ver, si ustedes hicieran una licencia de construcción aquí y el promedio de lluvia en algún momento determinado hace aumentar el nivel del río hasta 2 metros, ustedes van a encontrar aquí cuáles los terrenos que se irían a inundar. Con esto no he hecho ni una sola línea de código. Todas estas imágenes que tenemos aquí, la del río, la de la inundación, la de el fondo que nosotros estamos utilizando, todas fueron generadas a través de ChatGPT. Solamente lo que hice fue decirle, ubíqueme la latitud y la longitud de la zona en donde yo quiero hacer el análisis, el shape del río que quiero analizar para mirar eso, y a partir de ahí ya él me hace toda la construcción. Pero ChatGPT no llega ahí. Aquí viene dame recomendaciones para el manejo de la inundación, y ChatGPT hace de una vez la inundación y hace de una vez la recomendación para el manejo de la inundación. Incluso le puedo preguntar ahorita, dame recomendaciones para los derrumbes que se pueden presentar a través de la inundación, y me hace cuáles son los elementos que yo tengo ahí.
Pero nosotros no llegamos hasta ahí. Nosotros hacemos todo este ejercicio, los estudiantes hacen el ejercicio, obviamente si tienen competencias en Python hacen la personalización, si no tienen competencias en Python y no saben qué correr ni instalar, le preguntan a ChatGPT cómo puedo correr el código que usted acaba de generar y ChatGPT me hace la recomendación, qué librerías debo instalar para poder hacer esa recomendación. Pero como nosotros vamos a colocar este caso real en clase, pues yo le voy a decir, por favor, generar un plan de clase. Bueno, vamos a mirar aquí. Usted es un profesor y va a impartir el curso de uso de, vamos aquí, modelos de elevación digital y cálculo de inundación en 2 semanas de 4 horas por semana. Por favor, generar el plan de clase y usar el ejemplo dado anteriormente. Y ya me hace el plan de clase, me dice cómo yo lo voy a desarrollar, cómo debo empezar, cómo debo fundamentar para que los estudiantes puedan entender qué es un DEN, cómo se crea, diferentes tipos de DEN, cómo se utiliza, de dónde saco las imágenes que nosotros estamos aquí. Y ya hacemos el procesamiento de datos, aprender a preparar. Y puedo decirle finalmente realizar 10 preguntas con opción múltiple y sus respuestas para el curso. Y él me va a hacer las preguntas que sean. Entonces, se nos ha convertido en una herramienta de clase fundamental. Ha sido muy importante para tanto la etapa de planeación como la etapa de realización, como la etapa de evaluación de los cursos de las clases. Y además le puedo pedir que me haga un reto adicional para que podamos nosotros, que los estudiantes, después de que se termine esta actividad, desarrollen otro reto y ya ese reto basado en los algoritmos creados, basados en los conocimientos adquiridos, apliquen los conocimientos en la vida real. Entonces, es muy interesante, la verdad, la versatilidad que tenemos nosotros con ChatGPT para todos tipos de áreas, para todas las áreas de conocimiento. En este caso, estoy utilizando sistemas de georreferenciación, programación en Python, básicamente los temas de cálculo de geodésica y de fluidos de ríos, pero tengo absolutamente todo. Incluso le puedo decir qué velocidad puede tomar el río a la cabecera de la cuenca que estoy analizando al final de la cuenca y la velocidad del río la calcula a partir de las pendientes que él mismo trabaja. Y yo ya puedo pues hacer todas estas, mostrar todas estas capas que tenemos aquí en la versatilidad que nos ofrece a nosotros trabajar con estas herramientas que tenemos de ChatGPT y las herramientas complementarias. Entonces, mi recomendación es, hay que usar la herramienta de manera creativa. Ya no vamos a poder hacer preguntas de memoria. Nos toca concentrarnos más en la capacidad de análisis que tengan los estudiantes a partir del uso de estas herramientas. Entender que los estudiantes en este momento van a cotejar nuestros conocimientos y nuestro discurso en la clase con respecto a la información relevante que nos brinda a nosotros la herramienta de ChatGPT. Pero todo esto que dice, no necesité conocer una sola línea de código, simplemente saber cómo hago unos PRON adecuados y qué información obviamente tengo que colocarle y qué información
me tiene que estar arrojando para poder validar la calidad. Eso sí hay una recomendación. No se queden con la respuesta única de ChatGPT. Siempre vamos a ir afinando. Por ejemplo, a mí me toca irle afinando, que me haga modelos. Aquí, por ejemplo, en el prompt que yo tengo, le digo, por favor, reemplácemela por un modelo de sombra de montaña, que dio un errorcito, y él me saca el modelo con sombra de montaña porque tal vez es mejor. Le digo acá que me haga con intervalos de avance de 20 centímetros, que me haga un GIF animado, que me haga ajuste de alturas del río, pero son cosas que en el conocimiento del área me permiten darle de retroalimentación a los resultados de ChatGPT para que la información que ChatGPT me muestre sea muchísimo más efectiva para la toma de decisiones. En el campo de uso, en el campo de uso de gobierno, en el campo de uso de la seguridad, del campo de uso de los riesgos, en diferentes campos de uso, nosotros vamos a tener diferentes formas de usar esta herramienta y eso es muy interesante para hacerlo. Si tienen alguna pregunta o si tienen algo, pues con mucho gusto estaré aquí pendiente porque quería yo que vieran toda esta versatilidad que tiene ChatGPT al desarrollar a cualquier área del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Al final va a haber un espacio muy interesante de preguntas para los expertos. Ha Bueno, sido muchas muy gracias. enriquecedora todas las enseñanzas de esta mañana y ahora viene un tema muy interesante y son las buenas prácticas del ChatGPT en la investigación y proyectos, por lo que los invito a recibir a José Daniel Cabrera, quien nos hablará sobre la aplicación de esta herramienta para investigación. Adelante, José Daniel. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este importante evento. Pues espero poder contribuir con mi experiencia. Permítame y les comparto eh, pantalla. Listo, ya podemos ver tu pantalla. Confirman si lo ven en modo pantalla completa. Sí, señor, en modo pantalla completa. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, pues yo quisiera contarles pues, un poco de mi experiencia con el uso de ChatGPT. Mi experiencia, eh, he participado en muchísimos proyectos, he formulado proyectos pues de gran relevancia regional, nacional, para la universidad. Y bueno, estoy en esa experiencia, he tenido la oportunidad de hacer unos usos de ChatGPT que considero exitosos desde la perspectiva del propósito que yo he buscado, que en este caso es, por ejemplo, presentar buenos proyectos, ganar convocatorias, hacer buenas investigaciones, ¿sí? Entonces, yo quería comentarles un poco de eso. Eh, yo quisiera hablarles, pues primero, hablarles un poco de ejemplos. Eh, yo no me voy a poner eh, a hacer en línea lo que mis compañeros pudieron hacer, más que todo porque un punto crucial en la experiencia mía es el prompt. El prompt tiene que ser muy cuidadoso, ¿sí? Y entonces no me da tiempo aquí de escribir el prompt completo enfrente de ustedes.
Pero sí se los muestro. Les voy a mostrar pantallazos de los prompts que yo utilizo para que ustedes vean las potencialidades que tiene esto, ¿sí? Y en ese proceso les voy a ir comentando, pues, buenas prácticas, sus sugerencias, que podrían ser de utilidad, no solamente en proyectos de ciencia y tecnología, sino en general en cualquier clase de proyecto, ¿sí? Obviamente, pues, mi énfasis es mayor en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, pero yo creo que como esta charla está dirigida también a administrativos en proyectos de cualquier clase, ¿sí? Entonces, pues permítame y les muestro un poco de esto. Por ejemplo, miren, cuando uno va a formular un proyecto de cualquier tipo, uno de los temas cruciales es lo que llamamos el marco lógico del proyecto. El marco lógico del proyecto está constituido normalmente por el problema, los objetivos generales, los objetivos específicos, obviamente que también el título, los resultados, y finalmente dentro de toda esa estructura, mirar, por ejemplo, el método o las metodologías que se van a utilizar en ese proceso, el cronograma de actividades de un proyecto. Y bueno, en ese tipo de cosas yo quisiera mostrarle un poco de esta experiencia. Entonces, por ejemplo, miren, me confirman si logran ver bien la diapositiva. Fíjense que lo que les decía, esta primera parte, lo que está más en la parte izquierda, es un prompt. Fíjense lo largo que es, y de hecho les cuento que ese prompt que está ahí es un prompt cortado. Ni siquiera es el prompt completo que yo utilicé. Entonces, imagínense que yo me pongo a hacerlo aquí enfrente de ustedes, pues no se me acaba el tiempo que amablemente me dieron. Pero una cosa muy importante es decirles cuál es el enfoque de estos prompts que hacen la diferencia. A mí me parece que el punto crucial que yo quisiera enfatizar es que si uno define prompts muy generales que cualquiera puede hacer, entonces pues lo que va a resultar lo puede hacer cualquiera también, ¿sí? Es decir, no vamos a tener un diferencial. O sea, el producto que voy a generar con la ayuda de la IA, en este caso de ChatGPT, pues no va a ser diferencial. Otra persona lo va a poder generar también fácilmente. Cuando yo defino un prompt muy específico, muy detallado y con una serie de valores agregados, el resultado que se genera va a ser diferencial. Entonces, el producto va a ser diferente al que otro usuario de ChatGPT puede generar. Pero ahí está el quint. Yo, por cierto, con respecto a ese punto, yo quisiera decir que yo soy, digámoslo así, una especie de defensor de que con el advenimiento de estas tecnologías tan importantes como es la inteligencia artificial, ya no podemos pensar en simplemente producir solo como humanos, porque van a venir otras personas y van a producir no solo como humanos, sino que van a producir con los apoyos tecnológicos y van a llegar mucho más lejos que uno. Tampoco podemos ser tan simplones de poner a la máquina a producir sola sin que yo haga ningún valor agregado, porque tampoco voy a hacer un diferencial, ¿sí? Entonces el punto crucial para mí está en la relación entre el hombre y la máquina, en este caso entre el hombre y la inteligencia artificial. Es decir, una relación estrecha y profunda entre los dos. Ahí es donde está la generación de productos nuevos, diferenciales, creativos. Entonces, en esa relación el ser humano es muy importante, pero la máquina también lo va a hacer, ¿sí? Entonces, en esa relación es la que yo quisiera que potenciaran. Por ejemplo, miren ahí en la parte izquierda está un prompt. Fíjense, le estoy diciendo, integra y sintetiza los siguientes temas o ideas centrales en un objetivo general de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, orientado a una convocatoria, no importa cuál. Fíjense que ahí inmediatamente después yo incluyo una serie de ideas. Por cierto, ahí ni siquiera están todas.
son más de unas, creo que son cerca de 20 ideas. Esas 20 ideas, ¿de dónde salieron? Esas 20 ideas salieron de un ejercicio de ideación hecho por los seres humanos. ¿Sí? El equipo de trabajo del proyecto se reunió y dijo, no, este proyecto tiene que ser así, 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 así. ¿Sí? Bueno, entonces estas ideas salieron de un ejercicio pues, de ideación, donde el humano fue muy importante. Por cierto, yo incluso podría hacer ejercicios de ideación de la IA. Es decir, yo podría poner a la IA a que me haga un ejercicio de ideación, pero entonces tendría dos ejercicios de ideación, el ejercicio hecho con la inteligencia artificial y el ejercicio hecho por humanos. ¿Qué haría yo? Pues yo eh, consolidaría los dos grupos de ideas y generaría un resultado consolidado a partir de esos dos productos. Entonces, fíjense que yo genero la idea y le digo, no, plantéame un objetivo de un proyecto que englobe esas ideas. Bueno, y él me propuso ese objetivo. Por cierto, ese es un objetivo después de muchos intentos. Entonces, él me generó, no sé, yo generé hasta 10 versiones de objetivo. Finalmente, escogí la mejor. Y ojo, cuando ya me genera la mejor versión que él fue capaz de darme, ¿qué hago yo? Esa versión, luego la confronto con el equipo otra vez. Y el equipo me dice, no, o sea, hay que someterla a un proceso de validación y ajuste por parte de los seres humanos. Y ahí es donde sale ya pues, una versión de objetivo general. Entonces, fíjense que ahí es donde el ser humano y la máquina entran en relación. El ser humano define una postura crítica con respecto a lo que la máquina está presentando y le está dando un valor agregado y hay un beneficio mutuo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Fíjate que este objetivo general, no importa el contenido, pero es un ejemplo. Este objetivo general es un input para muchas otras cosas. Por ejemplo, yo en una siguiente diapositiva les muestro otro. Si esto me deja pasar a la siguiente. Ya. Por ejemplo, aquí, dándole ya un objetivo general, eh, aquí le estoy pidiendo que me dé 2 intentos de respuesta de objetivo general y 3 objetivos específicos. Entonces, a partir de... por cierto, es una buena práctica. Cuando ustedes definan un chat, pónganle un nombre a ese chat, nombre diciente y suyo. Y traten de no tocar, o sea, que el chat que ustedes utilicen, no metan otros temas ahí. Es decir, no hagan otras consultas ahí. Dejen solamente los temas relacionados, en este caso, con la investigación o el proyecto que ustedes estén manejando. Es decir, no ensucian sus chats. ¿Sí? Ese historial es un contexto muy importante para la IA y que uno lo puede reutilizar. Entonces, fíjate que yo ahí estoy, en este prompt, estoy aludiendo a una respuesta anterior. ¿Sí? Entonces, le estoy pidiendo que me formule objetiva. Pero yo le dije, no, yo quiero que me hagas 2 versiones, una que haga énfasis en una cosa y otra que me haga énfasis en otra cosa. Y a partir de eso yo voy construyendo mi idea. ¿Sí? Finalmente, esa versión también la confronté con mi equipo de trabajo, el equipo del proyecto, y tomamos alguna decisión y quedaron unos objetivos específicos, definitivos. Bueno, definitivos no, porque no siempre puede variar. Pero digamos que los objetivos son como las columnas los cimientos de un edificio. Entonces, si uno llega a o sea, es muy importante que cuando uno está construyendo proyectos, esos cimientos queden muy bien. ¿Sí? Si uno modifica algo de ahí, se le altera todo lo que viene después. Yo sugeriría que cuando estén formulando proyectos, estos edificios, en este caso son los objetivos, queden muy, muy consolidados. Entonces, estos los chequen. Cuando ya ha sido validado, entonces ustedes pasan a lo siguiente. Entonces, vamos a mirar qué otro uso interesante. Por ejemplo, miren, ya tengo un título, ya tengo un objetivo general, ya tengo un
unos objetivos específicos. Yo le puedo decir ahora, proponme un título. Proponme un título. Y bueno, y me propuso, en realidad este es uno, pero me propuso, revisé hasta 10 versiones y finalmente escogí una. Entonces, ¿y qué le di yo? Pues, elabora el título para un proyecto de ciencia, tecnología e innovación con el siguiente objetivo. Le tengo que dar el objetivo general y los objetivos específicos que ya yo definí. Por cierto, sí, en la versión que tenemos disponible en la universidad de ChatGPT paga, pues dado que vamos a tener que borrar nuestros historiales, va a ser muy importante que cada prompt trate de, en la medida posible, capturar los aspectos esenciales de la historia. Entonces, eso va a llevar a que, si lo vamos a usar en la universidad, preservemos unos chats, perdón, unos prompts elaborados y los guardamos y de manera que los podamos reutilizar posteriormente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el título, objetivos, le doy toda esa información y a partir de eso él me propone un título, ¿sí? Eso es un ejemplo de uso. Saqué mi título muy pulido a partir de las ideas que generamos como equipo y obviamente que ese título no fue simplemente la propuesta de ChatGPT. Después él nos dio varias versiones y nosotros escogimos la que consideramos mejor. Inclusive de pronto no escogimos ninguna, sino escogimos una versión mejorada de varios tal vez, ¿sí? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, una cosa muy interesante es el uso de ChatGPT en árboles de problemas. Los árboles de problemas es una técnica que está siendo muy utilizada aquí en Colombia y en el mundo. Tiene sus complicaciones. Entonces yo tengo que darle una serie de orientaciones. Por ejemplo, elabora aquí, este es el prompt, un prompt largo. Elabora un árbol de problemas para un proyecto de ciencia, tecnología e innovación con el siguiente objetivo general. Yo le doy los objetivos que tengo que dar ese insumo. Y al final le digo, el árbol debe presentarse en forma de cuadro. Yo le pedí que fuera en forma de cuadro. El cuadro, la ventaja que tiene es que no forma gráfica. La ventaja que tiene el cuadro es que ahí garantizo más puntualmente la correspondencia lógica. El árbol de problema tiene que tener una correspondencia lógica entre el problema, las causas directas. Fíjense que aquí el árbol me está mostrando la mitad del árbol. Y es que en mi experiencia, cuando yo le decía que me construyera el árbol completo, no generaba tan buenos resultados. Entonces yo le dije que me partiera el árbol en dos. Cuando ya me genere una parte del árbol de manera correcta, entonces sobre ese le digo que me construya el resto del árbol. Pero ya sé que va a construir sobre bases sólidas. Entonces, por ejemplo, ahí me define un problema central, unas causas directas, unas causas indirectas. Ya el formato gráfico, ya con todo lo que nos han contado nuestros profesores en las dos charlas anteriores, ya le damos el árbol de problema y que me construya en forma gráfica y muy bonita el árbol de problema. Pero primero tenemos que garantizar que el contenido textual sea correcto. ¿Ok? Entonces, yo aquí, entonces, por ejemplo, mire, el árbol debe presentarse en forma de cuadro, con las siguientes columnas. El problema yo aquí le tengo que decir el problema central, que es solo uno, le tengo que decir que solamente sea uno, porque si no, de pronto me da varios. Las causas directas del problema central, causas indirectas correspondientes con por ejemplo, este punto es crucial, que las causas directas sean correspondientes con cada causa directa. Bueno, entonces le doy una serie de orientaciones de mi propia experiencia para que él no me genere unos resultados pues, que sean satisfactorios. A veces insiste y caen errores, pero para eso está uno para... Fíjense que entonces ahí está la primera parte del árbol de problema y aquí, por ejemplo, está la segunda parte del árbol de problema. Aquí ya le dije, teniendo en cuenta la pregunta y la respuesta anterior, agregue al cuadro anterior, en un nuevo cuadro ampliado, las consecuencias directas y las consecuencias indirectas. Entonces ya hay un cuadro anterior validado por mí, o validado por el equipo, y le pido que me lo complete. Entonces ya va con mayor solidez, ¿sí? Entonces ahí tengo un árbol de problemas. Ya después, la siguiente etapa es decirle que me lo presente en forma gráfica. Pero ya, obviamente que esto también hay que revisarlo. Aquí un punto muy importante es la
postura crítica. Nosotros, cuando hacemos estos ejercicios, uno debería anotar lo que uno cree que debería aparecer en el resultado. Pero antes de generar el resultado de ChatGPT, es decir, yo espero que aquí en el resultado aparezca esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Cuando usted lo anote y cuando se genere, entonces esas anotaciones que usted tomó se van a convertir en el frente de una postura crítica frente al resultado. Y eso va a llevar a que el resultado pueda mejorarse. ¿Sí? Yo entro en interacción con ChatGPT para que me siga puliendo hasta que genere un resultado que para mí sea satisfactorio y utilizable. Bueno, ahí tenemos otro uso en el árbol de problemas. Otro uso, miren, la metodología. Yo ya le doy como insumo, ¿qué le doy como insumo? Le doy los objetivos, hasta de pronto le puedo dar el título. Incluso si estoy aplicando una convocatoria, doy pautas, tomo el texto descriptivo que da la convocatoria sobre cómo debe ser presentada la metodología. Y lo incluyo ahí, ¿sí? Lo incluyo ahí. Por cierto, hay que tener cuidado con las dimensiones del prompt, ¿sí? Como las versiones están cambiando, es importante que ustedes, cuando vayan a utilizar una nueva versión, le pregunten al propio ChatGPT cuál es la dimensión máxima de prompt que admite. Lo puede expresar en... Ellos usan una unidad que se llama tokens, pero que mezcla palabras con espacios y caracteres. De pronto lo que ustedes podrían hacer para no complicarse es decirle que se lo exprese en palabras. En palabras va a ser un aproximado. Entonces, se tratan de que sus prompts no rebasen nunca esas palabras. Si ustedes rebasan esas palabras, no es que no pueda generar una respuesta, pero se le va a bajar la calidad de las respuestas. ¿Sí? Entonces, si ustedes los prompts lo mantienen dentro de los límites, estas respuestas van a ser más precisas, de mucha más calidad. Entonces, bueno, yo le di las orientaciones que daba la convocatoria sobre cómo debería estar la metodología y eso me generó, por ejemplo, miren, aquí está la respuesta que él me dio. Entonces agarró, esta es la primera fase de la metodología, la implementación, en este caso, de la plataforma. Y me dice, bueno, entonces él me especifica, porque yo le dije que me especificara los procedimientos, qué técnicas, qué variables voy a estar analizando, qué información debo estar obteniendo y qué resultado espero. Esto es solamente de una primera fase, pero él me entregó toda la metodología para todas las fases. Y yo le pido que me mande varias versiones y finalmente, en algunos casos, cada versión tiene algún elemento nuevo que la otra no tiene. Y yo enriquezco ahí mi metodología. Además, ya dije, uno debería tener, previamente a hacer esta consulta, uno debería haber anotado qué cree uno que debería ir en esa metodología, aspectos clave de lo que debería ir en esa metodología. Y eso se convierte en el espacio de la crítica. Esto también debería ser validado por el equipo, por los participantes del proyecto. Entonces, fíjense todos los cuidados que hay que tener. Este es un uso muy cuidadoso de ChatGPT para generar resultados precisos y con valor agregado. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, ChatGPT para generar el cronograma de actividades del proyecto. Dado el título, objetivos que anteriormente mencioné, bueno, genéreme un cronograma de actividades. Entonces, yo le dije que me lo presentara en forma de cuadro. Después de que genere un cuadro de estos satisfactorios, usted le puede decir, bueno, genéremelo en forma gráfica. Un diagrama de Gantt, o como lo pida el financiador. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el objetivo, aquí están los resultados entregables de este objetivo, qué actividad voy a realizar, me dice cuánto es la duración de cada actividad, en qué mes inicia, en qué mes finaliza, y con esto ya yo construyo mi cronograma. Entonces, fíjense, he recorrido prácticamente todo el proyecto. ¿Qué me está quedando por hablar de un proyecto? Mira, hay justificaciones. Con la misma estrategia yo puedo construir la justificación. Primero tengo como insumo pues mis propias ideas de que debería ir en la justificación. Tengo como insumo las pautas que da el financiador sobre qué debería ir en la justificación, ¿sí?
Y a partir de eso, elaboro un prompt lo más detallado posible. Obviamente le tengo que dar también como insumos los objetivos del proyecto, ¿sí? Cuando el planteamiento del problema en forma redactada. Si yo tengo el árbol de problema, yo le puedo pedir ahora que me redacte el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienes otro ejemplo. El tema de la revisión de literatura. Bueno, en las charlas anteriores ya mencionaron cómo se pueden pronto realizar con ChatGPT revisiones de literatura. Con este tema de la revisión de literatura, todavía con ChatGPT veo algunos problemas, ¿sí? Yo todavía no estoy, digamos, para hacer ejercicios iniciales, lo estoy utilizando, pero hay otras IA que me están generando mejores resultados en términos de revisión de literatura, pero como hoy es la charla de ChatGPT, pues no le voy a hablar de esas otras IA, yo creo que, pero yo creo que en las próximas versiones eso va a seguir evolucionando. Y que próximamente las cosas que estaba haciendo en otras IA para generar revisiones de literatura para poder hacer fácilmente con ChatGPT. Eso es un panorama de cosas que se pueden hacer con ChatGPT. Aquí, Gloria, ¿cómo voy de tiempo? Ya queda el último minutico. Bueno, listo, gracias. Bueno, algunas reflexiones que yo quería hacer desde varias perspectivas. Bueno, ya les dije que cuando uno le da un valor agregado a lo que la IA está suministrando, en realidad el resultado no es ni del hombre ni de la IA, es de ambos, es de la relación. Entonces, lo que tenemos que buscar que la relación hombre-máquina sea la mejor posible, ¿sí? Si queremos que todo nos lo dé la máquina, vamos mal. Si queremos hacerlo solos, también vamos mal. Y vamos a tener problemas porque los otros sí la van a usar y usted va a quedar en grandes desventajas. Entonces, yo creo que el éxito está en una relación de mutua provecho entre los dos. Entonces, es la interacción cuidadosa. Y fíjense que una de las cosas que el cuidado sigue siendo importante aquí. El cuidado en la elaboración de los prompts sigue siendo importante. Ser cuidadosos en investigación sigue siendo importante. La orientación al detalle sigue siendo importante. Revisar lo que nos entrega la IA sigue siendo importante. Entonces, es esa relación, interacción cuidadosa la que nos genera resultados diferenciales. Bueno, ya dependiendo, ya cuando hablemos de los resultados de los proyectos, ahí entran unos temas muy importantes, el tema de ser muy cuidadosos con reportar lo que hizo la IA y lo que hicimos nosotros. Si uno va a publicar, tiene que decirlo y uno tiene que leer lo que la editorial, la revista, etcétera, donde uno va a publicar, orienta sobre ese tema y ajustarse a eso. Hay comunidades más tradicionales que otras. Entonces, si usted va a hacer un uso de, digámoslo así, más novedoso de la IA, de pronto no sea bueno que usted aplique a ciertas comunidades muy tradicionales. Y bueno, por último, quería decirles, ya para cerrar, que qué es lo que nosotros como investigadores damos. Primero, hay algo que no tiene la IA y es la experiencia directa. No es lo que nosotros vivimos. Eso no lo tiene la IA. Y eso es un aspecto que le da diferencia. Nosotros somos expertos ¿en qué? En lo que queremos. La IA no nos puede decir qué es lo que queremos. Nosotros somos los expertos en lo que queremos y en lo que hemos vivido. Y eso tenemos que hacerlo patente en nuestra interacción con la IA. Nosotros somos los que le damos pertinencia a lo que la IA, la IA no puede pensar en el contexto específico nunca, porque no lo conoce, lo conocemos somos nosotros. Nosotros somos los que le damos pertinencia a los resultados de la IA. El otro tema es que nosotros somos los que tenemos que tener la perspectiva crítica. Por eso es importante que antes de hacer las consultas nosotros tengamos posiciones. Otra cosa,
la IA genera sus ideas a partir de datos existentes, de históricos. Si nosotros queremos ideas fuera de la caja, fuera de la historia, ahí es donde estamos nosotros. Ideas novedosas fuera de, que va más allá de la información existente. Y por último, yo quiero dejar una reflexión. En realidad la IA reduce nuestro trabajo. Pues en el corto plazo sí reduce nuestro trabajo, pero en el largo plazo, pues todo el mundo va a tener acceso a la herramienta. Entonces, vamos a tener que hacer usos cuidadosos y exigentes de la herramienta para poder hacer un diferencial. Entonces, vamos a generar más resultados, más cantidad, de más calidad, pero lo más probable es que vamos a tener que trabajar muchísimo también. Entonces, bueno, pues esas son mis reflexiones y quedo atento. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Daniel. Ahora abrimos el espacio para preguntas. Pueden escribir sus inquietudes en el chat o levantar la mano para que les activemos el micrófono. Estamos aquí para resolver cualquier duda que tengan sobre el uso del chat GPT Plus. Tenemos, Dejo de compartir. bueno, listo, perfecto. Entonces tenemos la mano de Richard. Te voy a reactivar ¿Puedes reactivar tu audio? No, era anteriormente cuando Alfredo no estaba compartiendo, quería comentarles. Listo, perfecto. Vamos con César Darío. Por favor, puedes hacer tu pregunta. Gracias. Tengo una inquietud. Esta tecnología requiere práctica. La universidad ha pensado en darnos unos espacios a los docentes para, como decimos en el lenguaje coloquial, cacharrear, porque sería muy importante. Aquí nos queda claro la utilidad, la finalidad, porque necesariamente vamos a entrar en la tercera revolución industrial. Nadie es ajeno a eso y como lo dijo el ingeniero Cabrera, estoy de acuerdo con él, nos va a permitir desarrollar mucho la parte intelectual, así como los griegos usaron y utilizaron los esclavos para poder desarrollar todo el conocimiento que todavía nosotros seguimos leyendo, conociendo, interiorizando. Así nos toca también con la inteligencia artificial. Eso nos va a abrir mucho espacio para desarrollar la parte intelectual. Es algo que la comunidad educativa tiene que comprender, que no es contra los maestros, sino al contrario, es a favor de la academia. Mucho más desarrollo intelectual, mucho más desarrollo de la investigación. Entonces, hago la solicitud respetuosa de que se hagan unas sesiones prácticas por grupos muy personalizados, porque Sí. en las formas de aprendizaje de esta herramienta no es masiva, sino que tiene que ser regulada, porque nos puede pasar como pasó con las pantallas Screenmatic, ¿cierto? Que todos asistimos, salones de 40, todos entendimos, y nunca se realizó el taller práctico. Entonces estamos cacharreando todavía, incluso con la ayuda de los alumnos en los salones. Entonces sería bueno como tener esa oportunidad. Muchísimas gracias. Claro que sí, César. Yo te respondo esa pregunta. Nosotros desde UNAV Creative vamos a crear espacios de socialización y de conocimiento y conversatorios donde podamos explorar más la herramienta. Además, tenemos unos espacios que se llaman las franjas de innovación, donde puedes tener asesoría personalizada con nuestros docentes expertos y con Juan Pablo Neira. En caso que se requiera una información adicional, tenemos otras personas en la universidad, como lo es Carlos, Alfredo, que podemos solicitarle también que nos den un apoyo precisamente para que, porque nuestra meta es que se utilice full la licencia y que tanto administrativos como docentes puedan explorarla, disfrutarla, aplicarla. Entonces, sí se van a crear esos espacios, se estarán comunicando. También voy a responder una pregunta que nos envían en el chat que dicen, ¿podrían aclarar nuevamente cómo se dará acceso? Vendremos, después de esta actividad, les vamos a enviar un link con el formulario de las herramientas de UNAV Creative. En esas herramientas donde están las impresoras, el uso del laboratorio, estará ahí enlistada la licencia ChatGPT. Entonces tú la solicitas a través de ese formulario y una vez que el auxiliar de laboratorio revise la solicitud, se enviará los protocolos de uso, los instructivos y las credenciales. Se les recuerda que el uso es 1 hora y 50 minutos y una vez termine ese tiempo, tienes que guardar, antes de que termine la hora y 50, guardar la información en un documento aparte y borrar toda la información que obtuviste.
Le doy la palabra a Isabel Briceño. Por favor, puedes activar tu micrófono. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por toda esta información tan útil. A ver cómo podemos manejarla y cómo podemos incorporarla en nuestras actividades. Yo tengo una pregunta con respecto al uso colectivo de la licencia. Como se requieren ciertos protocolos, entre ellos borrar los historiales, me pregunto si los historiales se pueden descargar en algún formato que luego podamos recuperar o eso hay que estar haciendo captura de pantalla o copiando y pegando. Y con respecto a la personalización de los perfiles de expertos, eh, entendí que no lo he. Estoy tratando de imaginarme cómo sería. Entendí que hay unos perfiles que se pueden hacer colectivos y públicos y que se pueden ir entrenando allí y unos perfiles personalizados. ¿Qué limitación tendría el uso colectivo del chat GPT en este caso? Es para también saber si vale la pena también empezar a experimentar, comprar yo la licencia de manera personalizada. Yo te contesto la primera parte y la segunda parte sí la contesta uno de los expertos, la persona que habló de los perfiles. No, tú lo copias como un Word, lo copias todo el texto completo y lo pasas a un documento de Word. Y ahí borras tú. En caso de que la persona no lo borre, el auxiliar de laboratorio tendrá que borrarlo, entonces no va a quedar la información guardada, precisamente porque es una licencia colectiva que es para toda la universidad. No sé quién de los expertos nos puede dar la respuesta a los perfiles. Sí, Tal vez mira, José, tal vez creo que Carlos. yo lo mencioné en la charla, Ujú. ¿no? Pues mira, realmente lo que, digamos, lo que preguntas es lo que en ChatGPT se conoce con la herramienta de los GPTs. El tema de los GPTs es que sí, o sea, hay posibilidad de tener GPTs que son privados y GPTs que son públicos. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo GPTs privados, por ejemplo, todos los de investigación, yo los tengo privados. ¿Por qué? Porque cuando tú configuras un GPT privado, tú le subes documentos. Entonces yo, por ejemplo, le he subido 10, 20 libros de investigación para hacer mi trabajo. Entonces resulta que esos libros de investigación tienen derechos de autor. Si yo libero ese GPT, lo libero público, él le va a contestar a todo el mundo basado en esa documentación que le estoy subiendo. Entonces, yo lo utilizo para mi trabajo porque igual tengo las copias físicas de los libros. Pero si, por ejemplo, yo quiero crear, digamos, un GPT que pueda tener, al cual pueda tener acceso al público en general, pues yo puedo buscar documentación que pudiera compartir o generar prompts que pudieran ser útiles a una comunidad académica, digamos, completa. Entonces, es que yo quiero crear un GPT que me ayude, por ejemplo, a hacer la formulación a ver, el levantamiento del estado del arte. Entonces yo puedo configurar ese GPT para poder, digamos, compartirlo, digamos, a nivel público. En el caso de temas como, por ejemplo, pues, derecho, ellos tienen una ventaja porque, o sea, lo que tenemos nosotros de leyes, decretos y demás son públicas. Entonces, uno tiene acceso a los repositorios donde están, por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera compartir el GPT tributario, podría compartirlo y es solamente indicarle que es de acceso público. Podría compartirlo porque toda la data de la que se alimenta ese GPT está publicada y abierta al público. Entonces, no tendría problema en compartirlo. Pero efectivamente, es un parámetro que tú defines a la hora de tener tu GPT, si lo utilizas en forma privada o lo utilizas en forma pública. Como eso está asociado si tú le dices que está privado, eso queda asociado es a la cuenta. Entonces, si muchos profesores van a utilizar el mismo GPT, ese GPT quedaría a disposición de cada uno de los profesores que utilicen esa misma cuenta, porque es privado, pero asociado a la cuenta. No sé si... Listo. Gracias, profe. No sé si quedó clara la respuesta. Le damos la palabra a Mauricio. Yo creo que quedó súper clara. Le solicitamos a Mauricio que active su micrófono. Bajo la manita.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarles qué pena, que de pronto ya seguramente lo dijeron, pero es que tuve un problema de conexión. Eso que usted me decía que van a compartir en cuanto a protocolos y demás para el uso de esa herramienta, ¿cuándo va a ser? Y lo otro es que, pues, bueno, insistía en lo que acabo de repetir, hay un compañero dice en el cuento de la posibilidad de pronto de hacer prácticas para desarrollar un poquito la herramienta porque, por ejemplo, en lo que hablaban del caso de los tableros, las pizarras inteligentes, yo doy esa capacitación al inicio del semestre pasado, pero en las aulas que yo utilicé no había esas. Yo creo que si en este nuevo semestre me llegasen a asignar una aula con pizarra esa, la verdad ya se me olvidó lo que viene esa vez y quedaría como, bueno, quedaría básicamente aprender quizá, como lo explicaba el profe, que hay con la ayuda de los alumnos que quizá ya vieron el uso a través de otros profesores. Claro que sí. Antes de finalizar la semana se les estará enviando el link que pueden acceder. También, como les escribí en el chat, está el correo electrónico creative.lab@unap.edu.co donde pueden solicitar o los espacios de asesoría o apoyo en la solicitud de la licencia para que les indiquen el proceso. Junto con el formulario estará anclado el protocolo y las buenas prácticas para el uso de la herramienta. Y pues sí, la idea es generar esos espacios. Como toda herramienta nueva, pues la idea es que se puedan apropiar y tenemos esos espacios de conversación, de asesoría, de preguntas. Le doy la palabra a José Daniel. Sí, no, yo quería pues, sugerir, pues lo que nos mostraron, lo que mostramos hoy es, sí, es un abreboca, es apenas como mostrar potencialidades. Ya hacerlo, sí, efectivamente requeriría de pronto un taller o varios talleres, en donde ya los profesores vengan con sus necesidades específicas y en el taller puedan desarrollar esas necesidades específicas con la orientación de personas que de pronto han experimentado más, ¿sí? Entonces, yo sugeriría, pues, aquí a una cría a la comunidad universitaria que en el futuro desarrollemos charlas más específicas sobre tópicos más puntuales eh, que permitan, pues, profundizar los diferentes temas. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo podría agarrar casi que cada uno de esos temas que están ahí que yo presenté y mostrarles cómo se construye. Yo me imagino que Carlos y Alfredo también, simplemente con uno de los usos que mencionaron, ahí podrían estar formulando hasta un taller. Entonces, eh, yo creo que hay muchos, y seguramente aquí en la universidad hay otros expertos más puntuales que pueden contarnos de su experiencia y enseñarnos a manejar variantes de uso muy interesantes y muy útiles. Eso era todo. Gracias, José. Le doy la palabra a Alfredo. Sí, muchas gracias. Yo quería reforzar un poco que para aquellas personas que no están inmersas ahorita en el uso del ChatGPT, los invitaría a que arranquen con la versión 3, la versión free. Empiecen a hacer sus prompts, empiecen a obtener resultados, empiecen a, a verificar cuál sería lo que podrían potencialmente extraer de ChatGPT. Y eso les va a dar muchísimas más preguntas, muchísimas más herramientas para que cuando empiecen a usar la licencia que se tiene disponible en la 4.0 le saquen todo el potencial, pero que arranquen y arranquen ya. Y lo segundo que quería precisar es que en este momento se abre un tema de investigación educativa, ¿sí? Yo compartí sin permiso mi pantalla, ¿sí? Pero ya ahora los docentes podemos empezar a hacer investigación educativa desde el punto de cómo planear una clase con la utilización de ChatGPT, cómo planear un prompt para la generación de informes de estudiantes con ChatGPT, cómo hacer evaluación con
de estudiantes que hicieron procesos de formación utilizando la herramienta de ChatGPT. Entonces se abre un plano, un área de investigación educativa, ¿sí? No del ChatGPT, sino de la investigación educativa, del cómo una herramienta fortalece los procesos cognitivos y fortalece la generación de conocimiento y cómo usarla en el aula de clase de manera adecuada. Aquí hay un ejemplo, esto es solamente un ejemplo, y obviamente invitándolos también a leer texto y literatura que ya existe, como el libro de el ChatGPT para profesores, la inteligencia artificial para profesores, que les pueden ayudar un poco a ampliar este panorama metodológico. Realmente es una herramienta, no es el conocimiento mismo, y tenemos que hacer buen uso de ella para sacarle los mejores resultados, que es unos estudiantes formados con calidad. Ese es el objetivo. Muchas gracias, Alfredo. Le doy la palabra a Carlos. Mira, no, solamente quería aclarar, bueno, el año pasado se realizaron, digamos, creo que un par de talleres precisamente en este tema del uso de inteligencia artificial, es decir, ya ha habido un primer acercamiento. Lo que sí es importante por parte de la universidad es que estos talleres se sigan desarrollando, por lo menos hasta que haya una estabilización en el uso por parte pues, de todos los programas. Pero sí, efectivamente ha habido primero hubo un primer acercamiento, una primera reflexión en ese tema metodológico. No obstante, digamos, lo que tenemos este año está supremamente potenciado frente a lo que teníamos el año anterior. Es decir, lo que teníamos el año anterior era bueno, este año tenemos herramientas muy buenas. Entonces, esto sí es importante para la universidad estar, yo diría fácilmente unos 2 años más haciendo actualizando esos cursos, presentando nuevamente la oferta a profesores, pues porque mientras hacemos todo este tema de la nivelación tecnológica. Es importante, digamos, como reflexión entender que, digamos, he visto mucha, en ocasiones, frustración en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativas, porque mucha gente, por ejemplo, alguien me decía, es que yo le mando a hacer una operación matemática a la inteligencia artificial y no la hace bien. Al ChatGPT no lo hace bien y como que se frustraba venga, espere. Es que lo que pasa es que inicialmente hay una forma de trabajar, hay una metodología que es la que se tiene que aprender. Hay que entender para qué es bueno y para qué no es buena la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es buena para muchísimas cosas, pero no es buena para todo. Entonces hay que entender los límites también, hasta dónde llego yo con el tema de la inteligencia artificial, ver cómo se combina esta herramienta. ChatGPT es una interfaz de un modelo de inteligencia artificial. Pues, es una forma, digamos, de trabajar con la inteligencia artificial, pero hay muchas formas adicionales de poder conectarnos a esas inteligencias artificiales y trabajarles y sacarles provecho. Adicionalmente, es importante que se retome en todo el tema de la discusión pedagógica frente al uso de la inteligencia artificial como herramienta de clase, el alcance, digamos, de las evaluaciones, cómo se replantea todo el tema de la evaluación. Si tenemos tutores con inteligencia artificial, entonces ya, digamos, la inteligencia artificial puede enseñar muchas de las cosas que hacemos. Entonces, ¿a qué se reduce nuestra labor? ¿Cuál es realmente nuestro enfoque? ¿Cuáles son las habilidades humanas que tenemos que potenciar a la hora de desarrollar nuestras clases? Todas esas reflexiones son importantes que las retomemos y que las revisemos, sabiendo que, digamos, la inteligencia artificial para nosotros es una realidad que en este momento, digamos, del desarrollo de esta tecnología, realmente es una herramienta que potencia la productividad. No nos está reemplazando en ningún momento, sino que está potenciando muchísimo la productividad y que realmente van a ser estas instituciones donde no se haga una implementación adecuada las que se van a empezar a quedar. Entonces, para nosotros va a ser bien importante hacer este tipo de reflexiones y retomarlas nuevamente en las clases. Gracias, Carlos. Nos hacen una pregunta, me dice cuál de los expertos la quiere responder. Dice, una pregunta para los expertos, si han utilizado la inteligencia artificial Gemini de Google y si hay diferencias. No sé si de No pronto. sé, José Daniel o Alfredo. No la usé. Yo sí la he usado. Yo sí la he usado.
¿qué es lo que pasa? La verdad es que, digamos, los resultados en el tema de lógica, sobre todo, digamos, operaciones que tienen que ver con lógica, toma de decisiones y demás, las inteligencias artificiales de Google todavía no alcanzan la potencialidad que tienen las inteligencias artificiales desarrolladas por OpenAI. Pero algo supremamente interesante es que como están conectadas a las bases de datos de Google, si usted lo que va a hacer es, por ejemplo, levantamiento de información conectada, por ejemplo, en Google Scholar y demás, yo, por ejemplo, normalmente utilizaba el Google Gemini para poder hacer hacer la búsqueda de información de bases de datos, en bases de datos como Google Scholar, porque directamente hay una conexión. Entonces, y hay que entender pues que empieza a haber una integración de todas las herramientas de Google con su propia inteligencia artificial. Entonces, más adelante vamos a tener que tener capacitaciones, por ejemplo, cómo se modifica la suite de Google por la entrada de esa inteligencia artificial. Todo el tema el tema de correos automáticos, el tema de hojas de cálculo ya interfazadas con esa inteligencia artificial. Toda una cantidad, digamos, de operaciones que en este momento se está empezando a desarrollar, pero realmente en este punto del tiempo, todavía siendo muy bueno, todavía está un punto por detrás de lo que es la inteligencia artificial desarrolladas por OpenAI. Gracias, Carlos. Para terminar, le damos la palabra antes de escuchar a nuestros expertos, la pregunta de César Darío. Por favor, puedes reactivar tu micrófono. Gracias. Me parece muy importante y muy valiosa la propuesta de Carlos de utilizar monitores o tutores, porque no darían abasto los expertos con tanto interesados en poderlos atender personalizadamente. Carlitos, usted que está en la junta directiva, es importante que se abriera ese espacio para los muchachos y hacerles un reconocimiento, bien sea en la parte académica o bien sea en la parte de abonarle a la matrícula o bien sea de darles una beca para una especialización o una maestría, pero creo que se pudiera hacer un cambio para que ampliáramos el número de monitores, de asesores y que hubiese una larga lista donde uno pudiera, de acuerdo a los tiempos de cada docente, ir a cacharrear en esta herramienta donde, como ya lo dijo Luis Alfredo, ya empíricamente nosotros estamos haciéndolo con el gratuito y uno tiene medio idea, pero lo interesante es trabajar con el de la universidad. Y otra inquietud que tengo final es si esta herramienta reemplazaría los avatar que usamos a través del ingeniero Román cuando hacemos simulaciones. Me pareció entender que esa aplicación tiene ya esa interactividad, pero no sé si es el 4.5 o es el 4. Gracias. José Daniel, ¿quieres contestar o contesto? Pues, Bueno, con relación, yo no creo que todavía lo que hemos visto pueda reemplazar a las simulaciones que estamos haciendo por el lado de laboratorio de simulación. Todavía, pues como ustedes verán, son tecnologías que están compitiendo, ¿sí? Y puede ser que en el corto plazo eh, eh, desde el uso que uno haga de ChatGPT pueda hacer simulaciones idénticas o incluso superiores. Bueno, pero todavía creo que no es así. Otra cosita que yo quería comentarles en relación con un tema que tocaron anteriormente es el tema de nuestro rol como docentes y también nuestro rol como estudiantes. O sea, tiene que cambiar. O sea, nosotros tenemos que reconocer que estas tecnologías existen y uno tiene que mirar a ver, hacer experimentos y tratar de incorporarlas. Yo, en mi experiencia en clase, con la utilización de IA, es que yo estoy hasta inclusive ya permitiendo que los estudiantes usen IA en los exámenes. Pero entonces los exámenes tienen que ser diferentes. El examen tiene que estar más orientados a cosas críticas, a hacer crítica. Entonces, por ejemplo, cuando yo promuevo el uso de la IA en clase, mi rol como docente es que ellos aprendan a pescar
cosas de los contenidos que se generan con IA que son cuestionables, que ellos aprendan a hacer crítica de del contenido que les está siendo entregado. Entonces, pues efectivamente el examen, la evaluación tiene que ser diferente. La manera como uno desarrolla las clases tiene que ser diferente. Los estudiantes, por ejemplo, la presentación de hoy que me negué a hacerla apoyándome en ChatGPT, pero yo hice una primera versión completa de la presentación, simplemente diciéndole yo quiero esto y esto y esto y esto y esto. Y él me generó una presentación, incluso le pedí que me hiciera un fondo diferente para cada diapositiva y unas imágenes diferentes para cada diapositiva. Finalmente no la usé, pero los estudiantes nuestros las están usando, pero las están usando de manera muy básica. Entonces uno tiene que ser capaz de que cuando un estudiante trae una presentación, por ejemplo, elaborada con estas herramientas, uno mostrarles que la información es imprecisa a veces, que es muy general, él tiene que cuestionar. Por ejemplo, una cosa muy interesante que un estudiante y uno mismo como investigador debería hacer es, cada vez que la IA nos bote una respuesta a una consulta que nosotros hagamos, inmediatamente nosotros deberíamos seguirle haciendo preguntas para precisar, ¿sí? Y ¿esto qué quiere decir? ¿Esto cómo es? ¿Esto qué significa? Y también indagar sobre las fuentes de esa respuesta, de dónde viene esa respuesta. También indagar sobre los presupuestos de esa respuesta. Entonces, ese tipo de cosas van construyendo una postura crítica, una postura crítica de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es importante que las clases entonces estén más en un nivel crítico, de promover la crítica de nuestros estudiantes y la de uno. Entonces, uno, como docente, se vuelve una especie de crítico un poco más experimentado, o sea, despertarles esa actitud crítica a nuestros estudiantes. Porque en términos de contenido, ya no va a ser tan interesante nuestro aporte. Claro, yo me pesco errores de contenido. Uno cuando ya está metido, muy metido en un tema, uno se da cuenta que las respuestas que a veces genera ChatGPT son superficiales. Entonces uno dice, no, mira, ahí no está teniendo en cuenta esta alternativa, esta otra alternativa, que uno sí ya ve por la experiencia que uno tiene en el campo de uno. Entonces, esas son cosas que uno puede promover, tanto de uno como de... Por cierto, yo puse a ChatGPT a resolver integrales, a resolver ecuaciones de diferentes tipos y fue bastante efectivo. Yo creo que de pronto el error está en cómo se construyeron los prompts, ¿sí? Gracias, José. Para terminar, vamos a darle la palabra a Billy, al Me, docente Billy Sánchez, por me favor. permites un segundito, yo complemento algo que comentó César. César, muy pertinente la observación. Igual con mucho gusto llevo la observación a la Junta precisamente de esta Hola, parte, de esta parte ¿me escuchan? eh, de los asistentes, pues que puedan de pronto ayudar en este tema de formación. Y solamente para terminar, el tema, digamos, de la simulación, efectivamente, en este momento estamos en ese proceso de desarrollo. Yo pienso que la mayor parte de estos simuladores van a atender hacia ahí. Yo quiero solamente mostrarles a ustedes acá algo aquí de carrerón. Mire, esto es algo que yo estoy desarrollando. Esta es una conexión precisamente de ChatGPT con un simulador conectando ChatGPT con una herramienta que se llama MetaHuman. Esto lo estoy desarrollando y es efectivamente una herramienta en la cual hacemos una simulación y el que contesta es la inteligencia artificial. Entonces, en este momento, digamos, esto se viene desarrollando, pero así como se está desarrollando esto, pues hay muchas iniciativas, digamos, con mucho más recursos. Y en general lo que vamos a encontrar nosotros es, a partir, digamos, de esto, yo creo que finalizando este año, puros simuladores basados en situaciones de uso de inteligencia artificial. Ahora, hace poco, la semana anterior, tuvimos una capacitación con el nuevo simulador que vamos a tener en ciencias económicas. Me sorprendía que ya, por ejemplo, reemplazamos la plataforma de Company Game
por una nueva plataforma, y algo que me sorprendía en la charla que nos hacían era que viene configurado todo para trabajar con inteligencia artificial generativa. Entonces es algo que ya, digamos, en este momento es una realidad completa. Gracias, Carlos. Billy, para terminar, ¿nos puedes reactivar, por favor, tu micrófono para la última pregunta? Les recordamos que cualquier inquietud adicional pueden escribirnos a creative.lab@una.edu.co. Bueno, muy buenos días. Lo que pasa es que estaba mirando el aspecto de los GPTs, como había mencionado, y me llamó mucho la atención porque he visto que se utiliza, digamos, ChatGPT en algunos casos para generar chats inteligentes para interactuar, por ejemplo, con los estudiantes. Entonces, la pregunta era más si de pronto esta licencia se podría aplicar o utilizar para hacer ese tipo de pruebas, para ver si se puede generar tal vez algunos chats para apoyo a los estudiantes, digamos, por ejemplo, vincularlo tal vez al Canvas para que los estudiantes puedan chatear a través, digamos, con ese ChatGPT y poderlo organizar así como esos bloques que estaba mencionando uno de los docentes, que pudiéramos personalizar tal vez para matemáticas o para otros tipos de espacios. Entonces, la pregunta iba más que todo en eso, si esa licencia se podría aprovechar de esa manera o es más que todo solamente para la cuestión, o más adelante tal vez se podría pedir otra licencia, pero sí sería bueno, digamos, poder hacer de pronto ese tipo de pruebas. Sí, claro, muy interesante. Y sobre todo que, pues, o sea, en este aspecto en particular, ¿qué pasa? Digamos, la licencia que tiene paga la universidad nos permite a nosotros hacer el diseño del GPT. Y esto lo que podemos hacer nosotros es diseñarla y compartirla. Eso sí, lo que pasa es que al compartirla queda pública. Es decir, cualquiera que lo quiera utilizar podría utilizarlo, pero nos da la posibilidad de poderlo crear y poderlo compartir perfectamente a un grupo de estudiantes. Hasta hace poco había limitaciones, es decir, si usted no tenía la versión Plus también, usted no podía acceder a la tienda de los GPTs para buscar ese GPT que alguien le creara. Por ejemplo, tú podrías crear un GPT que fuera tutor en un tema en particular de matemáticas o un tema de impuestos o un tema en particular. Subir la documentación y dejarlo pues a disposición de tus estudiantes y darle el acceso a través de, no directamente empotrado en el aula de Canvas, sino más bien el acceso al link donde pudiera ese estudiante llegar y acceder a ese GPT. Pero algo, digamos, que también eh, sí he hecho es, por ejemplo, crear asistentes de autoestudio. Entonces, donde yo puedo crear un GPT donde le subo una lección con un conjunto, digamos, de test al que el estudiante puede acceder. El estudiante conversa con ese GPT, el GPT le hace preguntas y le va retroalimentando frente a la respuesta, cómo le fue, en qué tiene que mejorar, que revise tal punto. Entonces, son como asistentes de autoestudio que uno podría crear. Muchas gracias. Bueno, les damos muchas gracias a todos por sus preguntas y por su participación. Ha sido un conversatorio muy enriquecedor, pero recuerden que si necesitan información o asesoría adicional, pueden escribir al correo creative.lab@una.edu.co o acercarse a las instalaciones del Laboratorio de Creatividad en el Campus Jardín. Con esto concluimos nuestro conversatorio Revoluciona tu trabajo con ChatGPT Plus, buenas prácticas y nuevas oportunidades, y agradecemos a nuestros ponentes Carlos Oyola, Alfredo Díaz y José Daniel Cabrera por sus valiosas presentaciones, y a todos ustedes por su asistencia. Que tengan un excelente día. Feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias.